Bienvenidos todos, profe Vale, bienvenida a esta nueva Hola. clase de lenguaje PTU o prueba de transición universitaria. Hoy día tenemos preparado, ¿cierto? Varias cositas con la profe Vale. Vamos a retroalimentar el ensayo 2 y vamos también a recordar y profundizar en algunos puntos súper importantes, ¿cierto? De las tipologías textuales que nos van a permitir también desarrollar una mejor comprensión lectora. Profe Vale, buenos días, ¿cómo está? Hola Jorge, buenos días. Muy bien acá, esperando, ¿no es cierto?, que los chiquillos se vayan conectando para poder empezar la clase y hacer que la clase sea más dinámica también. Exactamente, ¿cierto? Como les decíamos, la clase de hoy día, chiquillos, vamos a retroalimentar el ensayo 2 y nos vamos a partir por el primer texto y también vamos a revisar algunas características que es importante ir recordando porque aun cuando la prueba ya no va a entrar cierto contenido propiamente tal, el conocer estas características tanto en contenido como en forma de los textos permite que podamos tener un mejor análisis, ¿cierto? Una mejor comprensión y nos permita identificar de mejor manera las posibles respuestas correctas a los ensayos, ¿ya? Aspectos técnicos, que ya empiezo a ver preguntas, siempre va a haber asistencia, Javier. Como ustedes saben, en algún momento de la clase vamos a hacer una pequeña pausa. Yo voy a poner el link en el chat o y también en la descripción del video abajo, ¿cierto? Y les vamos a dar unos minutitos para que se conecten. Como ya saben, cuando ustedes presionan el link, si están desde su teléfono, los va a sacar de la aplicación de YouTube, la completan y después regresan, la envían y regresan a, a la aplicación o al link, ¿cierto? Y pueden acceder de nuevo a la transmisión. Y los que están desde el celular, o sea, desde el computador, hacen clic en el link y les va a abrir una ventana paralela. Ahí les vamos a dar unos minutitos para que puedan completar de mejor manera la asistencia. Un pequeño aviso comercial antes de partir. Hoy día tenemos poquitos conectados. Vamos a suponer que el frío hizo que muchos se quedaran acostaditos. Eh, yo mandé un correíto a algunos alumnos de cuarto que estaban interesados en el programa de la UDLA, ¿ya? Así que les voy a pedir, por favor, chiquillos, que revisen sus correos, porque hoy día en la tardecita quiero juntarme con ustedes. Ahí también voy a tratar de comunicarme más personalizado con ustedes, pero para que sepan. Ahora sí, profe, vale. Partamos, ¿le Gracias, parece? Jorge. Sí, me acabo de dar cuenta que no tengo la opción para compartir No, pantalla. porque si te la di, ¿no? Si tienes la opción, ¿En serio? sí. Ahí está, no, me equivoqué yo. Ya, chiquillos, partamos entonces. Primero que todo, nuevamente. Ay, esta cosa. Ya. Buenos días, bienvenidos a la clase número 3 de preparación para la prueba obligatoria de comprensión de lectura. ¿Ya? Eh, Antes de partir, ¿ya? Informarles que el DEMRE ya liberó la prueba piloto, ¿ya? Y como su nombre lo dice, es piloto, entonces la verdad es que no varía mucho en función de los tipos de textos que hay en esa prueba. Lo único cambio sustancial es que no tiene ni plan de redacción ni conectores. ¿Cuándo vamos a tener este cambio grande dentro de la prueba de transición? Obviamente cuando deje de ser de transición, en unos 2 años o 3 años más si seguimos con esta situación, ¿ya? El Consejo de Rectores, el CRUCH, aún no ha definido, el DEMRE también no ha definido una fecha para poder rendirlo, así que tal vez se repita la misma situación del año pasado, que tal vez en diciembre, enero tengan que rendir esta evaluación. Lo que me preocupa antes de empezar es que yo sé que ustedes están preocupados por el tema del acceso a la universidad. Nosotros como colegio estamos intentando, a partir de las herramientas que poseemos, entregarles a ustedes diferentes charlas, diferentes informaciones para que las aprovechen, ¿ya? He recibido comentarios como, profe, en verdad quiero repetir, ¿ya? ¿Cuál es el problema ahí? Chiquillos, no pueden tirar por la borda todo
un ciclo de escolaridad por este año. No sabemos qué es lo que va a pasar y nosotros como profesores vamos a hacer obviamente lo imposible y lo que esté a nuestro alcance también para poder solucionar el tema, pero por favor, chiquillos, no se desanimen. Es súper fácil decirlo, pero en realidad eh, hay que darle para adelante y ustedes son capaces. De hecho, a partir de estos resultados que salieron de este mismo ensayo que vamos a corregir, han subido bastante, ¿ya? Y eso se debe únicamente al esfuerzo que ustedes y a la seriedad que le colocan al momento de responder este ensayo, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, empecemos, ¿ya? Vale, para complementar un poquito antes que partamos con lo que tú mencionas, recordarle a los chiquillos de que lo que pase de aquí hasta diciembre de 2021, en cualquiera de los casos, va a ser para todos una transición, va a ser un proceso. Entonces, los que accedan el próximo año a la educación superior también van a tener un proceso de transición que no va a ser tan intenso como si hubiese sido un año regular. Así que, como dice la profe Vale, tenemos que seguir para adelante nomás con energía, con optimismo y entendiendo de que este año es el cierre, no es todo el proceso, es el cierre del proceso. Y la mayoría de ustedes, si no decir todos, han tenido un muy buen proceso, así que ánimo nomás, chiquillos. Ahora sí, profe. Ya, vamos a ver 3 objetivos. Bueno, vamos a retroalimentar las preguntas del mini ensayo y les puse como segundo objetivo recordar las características del género dramático. Para estructurar mejor las clases, ¿ya? Estas se van a tratar de la siguiente forma. La primera parte va a constar de un recordatorio general de características de un género, de un tipo de texto que esté presente en el ensayo. En este caso, el primer tipo de texto presente en el mini ensayo es un tipo de texto dramático, ¿ya? Entonces vamos a recordar algunas cosas y vamos a ir aplicando también las estrategias que hemos ido trabajando, ¿ya? Y a partir de ese recordatorio vamos a ir haciendo preguntas y después vamos a partir con la retroalimentación, ¿ya? Entonces, pueden ver estas imágenes, estas dos. Me gustaría que me comentaran qué les evoca, qué es lo que representa para ustedes, ¿ya? ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza cuando ven estas dos imágenes? ¿Ya? La idea es que participen y si está mal, no importa porque a través del error nosotros también podemos aprender. Ya tenemos una imagen acá en donde hay muchas personas que están mirando a, a otra persona que está con su expresión corporal diciendo algo. Ya tenemos otra imagen de una persona caracterizando y sosteniendo una máscara, ¿ya? Dramatismo, teatralidad, una obra teatral. Me corrige Jorge porque sé que con el tema del desfase yo a lo mejor estoy mal No, del tiempo. sí, súper, yo te voy soplando cualquier cosa. Ya. FRK, dramatismo, Millaray, teatralidad, Patricia, una obra teatral. Ay, no alcanzo a leer todo, es mucho. Carolina González, teatro, Francisca Muñoz, teatro, Lepi, drama, Yamet, drama, drama, obra teatral, Javier, una obrita, Martina, Belén, drama. Bueno, están todos en lo correcto, ¿ya? Lo que ustedes pueden apreciar en estas imágenes son representaciones teatrales que provienen del género dramático, ¿ya? Cuando nosotros vemos una obra de teatro, vemos la representación o la puesta en escena de un texto, ¿ya? Y ese texto es lo que ustedes analizan o sea, leen y comprenden, y a partir de esas preguntas van a salir ahí sus respuestas presentes en este mini ensayo, ¿ya? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a este tipo de texto. Primero, es un texto literario, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que es un texto literario y se diferencia con los no literarios? Tiene que ver con la palabra F. No lo puse acá porque la idea no es estar leyendo el PPT. ¿Cómo se llama esta propiedad de los textos literarios en donde un autor crea un mundo nuevo? Y donde el lector también asume un rol dentro de eso.
Por eso se cumple esta característica con la palabra F, que dice la profe Vale. No la F de Fortnite, por si acaso. Ficción. Muy bien, Patricia y FRK. No sé quién seas, pero muy bien. ¿Ya? Tiene que ver con la propiedad de la ficción. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto ficticio dramático, en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas características que lo hacen diferenciarse de otros textos ficcionales, como por ejemplo un cuento. Es que, por ejemplo, está escrito la forma, la disposición del texto es distinta, ya que está escrito por diálogo. Y lo más importante es que presenta un conflicto, el desarrollo de un conflicto. Si es que se acuerdan en el temario de la primera clase, ¿ya? El temario decía que iba a tomar ciertos contenidos aplicados a la comprensión de lectura, y uno de ellos era el género dramático, como por ejemplo identificar o analizar o reflexionar en torno a el conflicto dramático o los personajes, ¿ya? Entonces, el conflicto dramático, que es el núcleo por el cual se va a desarrollar la historia, ¿ya? Puede ser desde distintas aristas, ¿ya? Puede ser un conflicto entre dos concepciones de mundo, en donde tenemos un personaje A y un personaje B que tienen distintas concepciones de mundo entre sí y, como no son compatibles, chocan y eso crea, ¿no es cierto?, el conflicto dramático. Puede ser también una lucha interna del protagonista, en donde el protagonista mismo, ¿no es cierto?, se puede debatir entre distintas interrogantes y no saber hacia qué camino ir. Eso también es un conflicto dramático. Rivalidad entre personajes que tienen distintos intereses, ya sea, por ejemplo, por razones económicas o amorosas. Claro ejemplo de ello es que ustedes lo han leído, o por último, si no lo han leído, igual conocen la referencia de Romeo y Julieta, ¿ya? Porque ha sido constantemente utilizada la intertextualidad, como por ejemplo en Los Simpsons, ¿ya? En donde tenemos conflictos entre dos familias, ¿no es cierto?, y chocan entre sí, y eso crea el conflicto dramático, ¿ya? Tenemos también un debate moral del personaje enfrentado al destino, o incluso también el personaje enfrentado con la sociedad, ¿ya? Dudas, preguntas. Entonces, a partir de esto, es que nosotros vamos a tener en cuenta lo que tenemos que fijarnos al momento de leer este tipo de textos, no solo en la prueba de transición, sino que en cualquier tipo de instancia, ¿ya? Entonces, el conflicto dramático, que va a ser uno como de el contenido que ustedes tendrían que identificar dentro del texto, sería, ¿no es cierto?, el enfrentamiento entre estas dos fuerzas o el obstáculo que hay para que el protagonista, en este caso, logre su objetivo, ¿ya? Si no hay conflicto, no hay un avance de la historia. Piensen ustedes, por ejemplo, no sé si el profe Jorge me puede ayudar con un ejemplo actualizado, porque yo solo veo cosas medias viejitas. No he podido tener tiempo para ver, ya. Estoy pensando en uno. No he visto Dark, así que no puedo darles el ejemplo de moda. ¿Alguna idea? Los chiquillos también pueden dar un ejemplo. Sí. Si pueden dar un ejemplo, los chiquillos, mejor ellos nos ayudan. Bueno, Dark igual es como complejo. Yo no lo he visto tampoco, solo he leído los spoilers que hay por ahí. Pero en general, este problema se da en la mayoría de las series o películas. No es tan común, o sea, es súper común. En realidad, una serie, una película que no tenga conflicto, básicamente es plana, y si es plana no avanza, y si no avanza, deja de tener su propósito, que es la entretención. Por ejemplo, ya, como nadie ha querido dar su perspectiva de qué tipo de ejemplo podemos abordar, yo lo más reciente que he visto es Grey's Anatomy, que creo que tenemos muchas fans dentro del colegio, ¿ya? O Dragon Ball, ¿ya? Ya, Dragon Ball, gracias, Yame. Mejor, es más, abarca mucho más público.
por ejemplo, ya, en Dragon Ball tenemos nuestra protagonista que es Goku, y por ejemplo en la saga de Freezer, ya, tenemos el conflicto que Freezer quiere apoderarse de las esferas del dragón del planeta Namekusei. ¿Y para qué? Para conquistar el universo. Ya en los últimos capítulos, ¿no es cierto? Goku se va enfrentando mucho más agresivamente a Freezer hasta que Goku logra desarrollar su personaje y trata de avanzar con el conflicto, que es que logra transformarse en Super Saiyajin 2 y mata finalmente a Freezer, obviamente con las interlocuciones correspondientes de que Freezer en un momento pide piedad, Goku le cree y Freezer se aprovecha de ese momento, ya. Si no fuese por las características de los personajes, esto no estaría pasando. Si Goku no se hubiese enojado, no se habría transformado, entonces seguramente el planeta habría explotado y todos hubiesen muerto y tendríamos otro final. ¿Se entiende? Sí, finalmente recuerden que el desarrollo del conflicto, jóvenes, tiene que ver con el desarrollo de los personajes y cómo se llega a un punto álgido, donde ambas fuerzas se oponen. Y otro error común que generalmente se tiende a pensar que estas fuerzas, una es buena y una es mala, y no necesariamente va a ser así, son fuerzas que piensan o tienen un objetivo diferente. Como por ejemplo en el caso de la narrativa de Avengers, ¿cierto? De los Vengadores, eh, evidentemente podemos creer en una primera lectura de que se trata del juego convencional del bueno y el malo, pero finalmente cuando uno hace el análisis como pragmático, ¿cierto? De los hechos de Avengers, se da cuenta de que Thanos no era tan malo y que el propósito tampoco era tan malo, sino que finalmente era un propósito no acorde a la realidad misma y que tenía un costo moral, físico muy grande. Entonces eran dos fuerzas opositoras, pero no necesariamente en que donde uno va a ser bueno y otro va a ser malo. Claro, sí, lo que dice el profe Jorge es súper correcto, porque a veces tendemos a minimizar como lo bueno y lo malo, y en realidad también tiene que ver con algo muy importante que mencionó el profe, que tiene que ver con la palabra y la habilidad análisis, ¿ya? Que para poder nosotros entender mejor estos textos, cuando veamos el texto del mini ensayo se van a dar cuenta que tenemos dos fuerzas que se oponen entre sí, pero no porque uno es bueno y es malo, sino que tiene que ver hay una diferencia en esos personajes de pensamiento frente a un hecho concreto, ¿ya? ¿Cómo nosotros como lectores podemos analizar de forma mejor un texto dramático? Es que no solamente, bueno, tenemos que leer el conflicto y identificar, sino que también tenemos que darnos cuenta nosotros como lectores, es que muchas veces estos personajes, a través de sus acciones, a través del diálogo, de lo que dicen o de lo que hacen, ellos representan alguna idea, una ideología, un pensamiento, y que incluso fácilmente lo podríamos identificar a partir de un estereotipo que existe en nuestra sociedad o a partir de un prejuicio, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estereotipo y prejuicio? ¿Ya? El estereotipo es una idea o una imagen acerca de un grupo determinado y que se comparte culturalmente. Por ejemplo, ¿cuál es el estereotipo de un flight? Ya lo pongo entre comillas porque se utiliza la palabra flight para denostar negativamente o darle un significado negativo a un grupo de personas. O vámonos al otro lado. ¿Cuál sería el estereotipo hoy en día cultural que nosotros tenemos como chilenos del cuico? ¿Ya? El cuico entendido como este grupo de personas de clase alta que tienen, ¿no es cierto?, ciertas características físicas y psicológicas que nosotros podemos incluso ver cómo se validan y propagan a través de las redes sociales, ¿ya? Y por otro lado, el prejuicio, que es algo parecido a un estereotipo porque es una creencia, pero es una opinión negativa desfavorable sobre alguien o algo, ¿ya? Que se asume previamente sin tener una información suficiente o un fundamento satisfactorio,
¿ya? Entonces, si nosotros unimos el estereotipo y un prejuicio, y lo analizamos en función de un texto dramático, nos vamos a dar cuenta que estas creencias que forman parte de nuestra vida cotidiana también están presentes en los personajes presentes en los textos dramáticos, y si nosotros tenemos esa, identificamos cuál es el estereotipo o el prejuicio que intenta representar ese personaje, ya tenemos la mitad de la pega hecha con el tema de la comprensión, y vamos a identificar no solamente qué representan los personajes, sino que además, a medida que vayamos avanzando en la lectura, vamos a ir comprendiendo cuál es el conflicto dramático a partir de estas dos ideas en pugna. ¿Se entiende? Pregunta Romina, ¿el prejuicio necesariamente debe ser negativo? ¿Respondes tú o respondo yo? Responde tú. Ya. A partir de la definición que nosotros tenemos, y si nosotros en realidad lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana, generalmente cuando nosotros actuamos bajo prejuicio, lo hacemos en función de una opinión negativa. Un ejemplo concreto. Cuando usted se sube a la micro, ¿ya? Y quiere sentarse atrás, pero se da cuenta que ya al final hay un grupo con ciertos tipos de vestimenta, ¿ya? Con el celular en la música fuerte, riéndose a lo mejor también con una cerveza o de lata o con una lata de cerveza en la mano. ¿Qué hace usted? ¿Se va a sentar con ellos o se sienta adelante? ¿Ya? Generalmente, porque ya yo creo que hay que ser como, no sé si valiente es la palabra, pero uno generalmente actúa para poder sobrevivir y para poder evitar un conflicto. Entonces, ¿yo qué hago? Me siento más adelante tratando de alejarme de ese grupo. Y ahí lo que funcionó en mi mente fue actuar en función de un prejuicio, que sí, es una opinión negativa, ¿ya? Desfavorable frente a un grupo, y en este caso, ¿no es cierto?, decidí no sentarme con ellos porque ese prejuicio, esa opinión negativa que yo tengo, es decir como, ya, si estoy con ellos seguramente me van a asaltar o me van a quitar el celular, qué sé yo. ¿Se entiende? Sí, y agregar, para entender por qué el prejuicio es negativo o es desfavorable, porque su base es que no existe. O sea, en palabras más sencillas, el prejuicio nace desde el no saber, desde la ignorancia, de hecho, la RAE lo define como tener una opinión previa y tenaz, es decir, las personas cuando tomamos decisiones o analizamos desde el prejuicio, somos severos, o sea, somos tajantes y nos aferramos a esa idea sí o sí, ¿ya? Pero sin tener un conocimiento acerca de eso, o se conoce mal acerca de lo que se está analizando. Entonces, evidentemente, ahora, eso ya es harina de otro costal y podemos tener una clase entera respecto a cómo y por qué nacen los prejuicios, que también tiene que ver con un tema, ¿cierto?, de la literatura, por cierto, un tema cultural, pero nace el desconocer o el no profundizar en determinadas situaciones y tener un prejuicio, nace también de este contexto en el cual nosotros nos rodeamos y finalmente se genera el conocimiento. Venimos con cargas emocionales, el escritor viene con cargas, ¿cierto?, culturales personales, viene con historias detrás, tiene que ver con lo que como sociedad vivimos. Entonces, todo eso finalmente aporta a que tanto los estereotipos como los prejuicios vayan formándose. Pero, como estamos en una sociedad súper moderna y la literatura también nos permite eso, vamos desmitificando, vamos aprendiendo y a partir de eso tomar una decisión y decir, desde el punto de vista, ¿cierto?, de la literatura, esto me parece, esto no, esto comparto con lo que dice el autor, esto no lo comparto. Vale. Súper bien. De hecho, estaba justo leyendo lo que dicen los chiquillos y las chiquillas, que dice, por ejemplo, Romina dice, igual quiero creer que no pensamos mal de la otra mayoría de las veces. O Yamet dice, las primeras impresiones engañan. Y Marcos responde, la cultura. Claro, pues la cultura, si ustedes lo piensan, hace 50 años atrás,
a propósito de que el domingo fue la conmemoración por el orgullo LGBTIQ, no estoy muy familiarizada con las siglas, ¿ya? Si ustedes ven los titulares de hace 50 años versus lo de hoy respecto a la comunidad homosexual, lesbiana, trans, etcétera, etcétera, porque no, queer, me equivoco, el estereotipo, el prejuicio ha cambiado bastante y gracias a la literatura nosotros también podemos, como dice el profesor, desmitificar estos prejuicios, los podemos destruir a través de la cultura. Entonces ustedes como estudiantes y como potenciales adultos, cuando vayan adquiriendo más madurez y más experiencia, van a poder ir destruyendo estos prejuicios en función de lo que ustedes consideran bueno. Entonces, me parece súper interesante la discusión. Gracias, Miguel. LGBTQ+. Ya. Sigamos. Solo para cerrar esta parte, ¿vale? Porque la Romina pregunta, ¿el prejuicio puede que sea verdadero? Para que, o sea, cuando un prejuicio pasa a ser verdadero, deja de ser prejuicio. No sé si me entiendes. Porque finalmente ahí tú ya pudiste, aprendiste, y a partir de eso tú puedes tomar una postura. Ojo con eso, tú puedes tomar una postura, puedes asumir una opinión personal, y a partir de eso, ¿cierto? Ya deja de ser prejuicio. Pero evidentemente el prejuicio como concepto se asocia a conductas como sociedad y como cultura. Ahora sí, vale, sigamos. Ya, ya, entonces queda claro que para poder hacer una comprensión más acabada del texto, el personaje o los personajes, porque a diferencia de un cuento, un texto dramático tiene un protagonista y un antagonista, que el antagonista, ojo, puede ser otro personaje, o puede ser la sociedad, o puede ser un grupo en específico, o puede ser él mismo, su destino, etcétera, ¿ya? Entonces, para poder identificar ¿cuál es el conflicto dramático? Primero tengo que analizar los personajes y qué es lo que representan, porque en función de la idea que representan, yo voy a poder entender el conflicto dramático, ¿ya? Y si yo entiendo el conflicto dramático, que es lo que mueve el texto, ya estoy con un 90% de la comprensión lista, ¿ya? Recordar entonces que el texto dramático no se escribe como en prosa, sino que a través de esta tipografía, por así decirlo, en diálogo, ya en donde son los personajes los que hablan, tenemos distintos tipos de discursividad, tenemos el diálogo, el aparte, la acotación, ya, que es, yo no sé si puedo como puntero acá, pero una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es que lo que está escrito entre paréntesis ya son las acotaciones, que son las acciones que hace el personaje mientras está hablando, ¿ya? Son las acciones que escribe el autor, incluso también para dar las indicaciones para la representación. Y en función de lo que dice el personaje, lo que está haciendo la acotación, nosotros nos vamos haciendo una idea y vamos a poder identificar mejor de su propósito, ¿ya? Tenemos por último también el monólogo, ya que a diferencia del diálogo, que es de a dos o más, es cuando el personaje habla consigo mismo, ya, generalmente es una reflexión, ya. Entonces, bueno, yo les puse ahí la imagen de Hamlet de Ser o no ser, ya. La que ustedes se van a dar cuenta que dependiendo de si el personaje habla a través del diálogo o aparte o un monólogo, también va a estar ahí puesta la intención de qué es lo que quiere lograr. Entonces, bueno, en general, estos son los contenidos del género dramático, pero nosotros solo estamos profundizando en el conflicto, ¿ya? En el tema de la estructura, por así decirlo, porque lo demás no está siendo preguntado en la prueba de transición, ¿ya? Pero tienen que saberlo, por ejemplo,
el tema del conflicto, el monólogo, etcétera, ya porque si tienen esa base ya lista, no van a tener problemas en la comprensión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar al ensayo. ¿Se ve? Todavía no. ¿Y ahí? Todavía estás compartiendo el Power nomás. Vale. A lo mejor si dejas de compartir pantalla y vuelves a compartir pantalla, y puedes seleccionar el ensayo. Mientras tanto, reforzar un aspecto súper importante del género dramático, chiquillos, que tiene que ver con cómo se dispone de los acontecimientos. Leer un texto dramático es súper complejo porque requiere de que podamos concentrarnos mucho en las voces de los personajes, que podamos concentrarnos en la disposición. Es decir, cuando nosotros leemos un texto dramático, eh, tenemos que hacer el ejercicio mental de dibujar en nuestra mente la escenografía, la disposición de los actores. Ese ejercicio nos va a permitir comprender de mejor manera los textos, ¿ya? Porque para quienes han hecho teatro, saben, ¿cierto?, de teatro, las primeras trabajos que hacen los actores es la lectura de guión. Y en realidad cuando uno, si ustedes ven por ahí las entrevistas de todos los actores de series, de teleseries, de películas, dicen que en un principio es súper complejo leer los textos hasta cuando no empiezan a ¿Y ahí? ensayar, ahí sí, y no empiezan a trabajar de manera más en acción, ¿ya? El texto dramático es un texto que está pensado en acción, no para quedarse sustentado en el papel. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicios, como de leer un texto, para nosotros como parte del proceso de análisis, el juego está en poder imaginarnos, ¿cierto?, cómo sería la puesta en escena. Eso nos va a permitir, por ejemplo, en determinadas preguntas, ir trabajando de mejor manera el texto. Ya vale. ¿Se ve? Sí, Porque ahora me sí. tuve que salir de... Ya. Entonces, el primer texto que tenemos acá es tico, ya para que vayan recordando todo lo que dijimos acá. ¿Ya? Lo leemos. Lo leemos, ¿sí? Leámoslo. Ya. ¿Quién es Estela? Hagamos el juego. Eh, Me da lo mismo. Sí, ya, sé tú Estela y yo Blanche. Blanche o Blanche, no sé. Ya. ¿Me escuchas, vale? Sí, y sí. Ya. La idea es que los chicos sigan la lectura. Ya voy a agregar, ahí lo pude agrandar un poco más. Dice, Se ve te he bien. dicho que lo quiero. Entonces tiemblo por ti. Simplemente tiemblo por ti. ¿Ya? No hay que leer las acotaciones, chiquillos, pero ustedes las leen internamente. Espérame que me molesta esto ya. Dice, no puedo evitar que tiembles si te empeñas en temblar. ¿Puedo hablar claramente? Sí, habla con toda la claridad que quieras. Entonces acá después tenemos una contextualización a través de la acotación de cómo es el ambiente, que eso también es importante, porque a través de la acotación nosotros vamos a ir configurando también cuál es el contexto de la situación de los personajes. Ya dice, guardan silencio mientras pasa rugiendo el tren. Blanche se queda de pie junto a la cama tapándose los oídos, el rostro vuelto hacia el armario, huyendo del estruendo. Al amparo del ruido del tren, Starly entra por la derecha en la sala, trae una lata de aceite y está cubierto de grasa. Franquea el umbral, se queda parado junto a la puerta cerca del refrigerador sin ser visto por Blanche y Estela, pero visible ante el público y escucha la conversación de ambas mujeres. Ya, o sea, tenemos la siguiente situación.
Tenemos Estela y Blanche que están conversando, ¿ya? Y tenemos un tercer personaje, Stanley, que no participa del diálogo, pero que está ahí, pero las mujeres no saben que está ahí, ¿ya? Sigamos. Pues bien, perdóname, pero Stalin es un vulgar. Supongo que sí. ¿Lo supones? No puedes haber olvidado nuestra educación, Estela, hasta el punto de suponer que ni siquiera que tiene algo propio de un caballero, ni una partícula, no. Oh, si solo fuese al menos menos ordinario, si lo fuese, común, pero íntegro. Y bueno, no, hay algo en él francamente bestial. Supongo que me ayudarás por haberte dicho esto, ¿verdad? Vamos, dilo todo, Branch. Stalin actúa como un animal, tiene los hábitos de un animal, come como un animal, se mueve como un animal, habla como un animal. Hasta hay algo en él de subhumano, algo que no ha hecho aún a la etapa humana. No ha llegado aún a la etapa humana. Sí, tiene algo de simiesco. Es como esas láminas que he visto en los estudios antropológicos. Miles y miles de años han pasado de largo a su lado. Y ahí lo tienes. Stalin Kowalski, el sobreviviente de la edad de piedra. Ahí lo tienes, llevando a su casa la carne cruda de la presa que acaba de matar a la selva. ¿Y tú? Tú estás aquí, esperándolo. Quizás te golpee, o tal vez te gruña y te bese. Y eso sí han descubierto ya los besos. Anoche, anoche, y los demás gorilas se reúnen. Ahí, delante de la caverna, todos están gruñendo como él, bebiendo y moviéndose con pesada torpeza. Su partida de póker, así llamas tú a esa fiesta de gorilas. Alguien gruñe, uno de esos animales intenta apoderarse de algo, y ya empezó la gresca. Dios mío, puede ser que distemos mucho de estar hechos a la imagen de Dios, pero Estela, hermana mía, se han hecho algunos progresos desde entonces. Ya han aparecido en el mundo cosas como el arte, como la poesía y la música. En algunas personas han empezado a nacer sentimientos más tiernos. Tenemos que acrecentarlos y aferrarnos a ellos y retenerlos como nuestra bandera. Esta oscura marcha hacia lo que cada vez más próximo. No te quedes atrás, no te quedes atrás con los brutos. Aquí entra, dice Stanley vacila, pasándose la lengua por los labios, o sea que escuchó lo que estaban hablando de él. Cierra con estrépito la puerta de la calle y abre el refrigerador. Blanche retrocede sobresaltada. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Hazlo tú. ¡Eh! Oye, Estela. ¿Sí, Stanley? Estela. Hola, Estela. ¿Ha vuelto Blanche? Sí, ha vuelto. Hola, Blanche. Ha dado un par de pasos hacia el centro y le sonríe a su cuñada. Yo me imagino esa sonrisa, el actor en escena poniendo esa sonrisa así como entre rabia y, y como ironía, así, después de escuchar todo lo que Sí, dijo porque al final, su si cuñada. no fuera por esta contextualización de las acotaciones, difícilmente podríamos haber identificado que el conflicto dramático tiene que ver con dos personas que están en lengua que nosotros utilizamos comúnmente, están pelando a alguien. Exactamente. Ahí hay un prejuicio. Mira, curiosamente este texto, ¿cierto? Y nos apunta hacia el tema del prejuicio. Es decir, todo el diálogo que hace Blanche, toda la puesta en escena y todo su argumento se centra en la condición de este pobre Stalin, ¿cierto? Que si no conocemos más la historia, nos tenemos que quedar con lo que dice el texto, pero que lo presenta como evidentemente una persona de limitadas eh, características intelectuales y más que intelectuales sociales apunta el texto. Vale. Ya. Entonces la primera pregunta dice, Blanche, o Blanche, como ustedes quieran, habla de las fiestas de gorilas para referirse a las peleas que tienen hombres como Stanley, las partidas de póker a las que asiste Stanley, el sentimiento de inseguridad que provoca Stanley o los malos hábitos y la falta de educación de Stanley. Vamos a dar unos minutos a ver si le
¿Es la A, la B, la C o la D? Esta pregunta en la estadística, la mayoría de las personas contestó de manera correcta. Hay una pequeña trampa, muy pequeña, una línea muy delgada, pero que pudiese eh, causar, digamos, confusión. En la respuesta no fue así porque la mayoría respondió correctamente, ¿ya? Pero de ahí la vamos a explicar. Sí, la mayoría respondió correctamente, vale. La alternativa B. Letra B, de las partidas de póker a las que asiste Stanley. De hecho, la podemos encontrar acá. ¿Dónde lo tenía yo? Busquemos la opción de destacar. Empieza, ¿no es cierto?, hablando y otorga las características simiescas, ¿ya? Entonces ahí está utilizando, como dice el profe, el prejuicio de rebajarlo al personaje como si fuera ya un animal, ¿ya? Y cuando habla de las partidas de póker, su partida de póker, así llamas tú a esa fiesta de gorilas. Ahí está la respuesta correcta, ¿ya? Es una pregunta que está textual. Muy bien. Sí, solo para aclarar, porque hubo un grupo de alumnos que fueron poquitos, solo el 20% de las respuestas que marcó la D. Dice los malos hábitos y la falta de educación. Si el texto no fuera literal y explícito al mencionar las partidas de póker y solo hablara de fiestas de gorila como genérico, sin ejemplificarlo explícitamente a una situación en particular, podría ser la D, porque estamos infiriendo por qué compara las acciones de este personaje a fiestas de gorila. Pero como el texto explícitamente dice eh, que las fiestas de gorila son las partidas de póker, por eso es la B. Esta es la diferencia. Ya porque fue la otra alternativa la que marcó harta tendencia, la D. Para que entiendan, ya cuando el texto me da a mí la información en forma explícita, tengo que primero ver esa opción. ¿Ya? Si la pregunta estuviese planteada de otras maneras, pudiese también llevarnos a otra conclusión, pero la pregunta también es bastante explícita. ¿Ya? Ahora, si la pregunta dijera, ¿por qué o qué características o por qué crees tú que se compara el póker con las fiestas de gorila? Ahí podríamos decir que la D es la correcta. ¿Ya? Porque también ahí despejando cuando ustedes se enfrenten a otro ensayo. Vale. Ya, número 2, del texto se puede concluir que Blanche es una mujer. Entonces, cuando dice se puede concluir que, tengo que tomar la totalidad del texto y a partir de las acciones del personaje y de lo que dice el personaje, hacer una inferencia sobre cómo es el personaje, en este caso en términos psicológicos. ¿Ya? Entonces nosotros, si volvemos al texto, ya las alternativas son A, amable; B, sensible; C, agresiva; D, hipócrita. En este caso, Blanche es nuestro personaje que es, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Blanche. Sería, ¿no es cierto?, el personaje que está haciendo la crítica de cómo es Stanley, ¿ya? Entonces, a partir de lo que nosotros leímos, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es como mujer? Mira, aquí en las respuestas en el ensayo también estuvo bien peleada entre dos opciones muy claras, ¿ya? Pero como dices tú, y de nuevo aquí tenemos que centrarnos en el texto completo y en algunas marcas textuales. Y en este caso, sí es súper importante el tema de entender la disposición en la cual se está ocurriendo la escena, ¿ya? Vale. Ya, los chicos están entre la C y la B, ¿ya? Entre sensible y agresiva, ya. Mi pregunta es, ¿Blanche es agresiva? Tal vez la forma en la que piensa. Nosotros como seres a la actualidad pensaríamos que su pensamiento es agresivo.
La B, dicen que puede ser sensible, ¿ya? Jorge. La alternativa correcta es la B, es sensible. Ahora, ojo, aquí va a generar confusión y polémica porque es una agresiva. Eh, si vamos más atrás en el texto, al menos en el tema de las acotaciones, se da a entender de que la distancia entre Stella y Branch, ¿cierto? No es tanto. Posiblemente, aunque no es tan explícito, puede que estén sentadas juntas o estén muy cerca una de la otra conversando. Blanche, esa Stella le dice, eh, me perdí. Blanche le pregunta, ¿puedo hablar claramente? O sea, le dice anteriormente, ¿puedo expresarme con claridad respecto a Stalin? Y Stella le dice, sí, habla con toda la claridad que quieras. Entonces, en el fondo, lo que hace este Branch es ser súper visceral desde adentro. Es súper espontánea y habla de la sensibilidad, como bien lo preguntan ustedes, Miguel, ¿qué clase de sensibilidad? Habla de la sensibilidad, porque en el fondo ella está preocupada por su hermana. Ese es un factor, la preocupación que tiene su hermana. Ese es un factor. Es decir, ella no quiere que su hermana se vea expuesta a este señor de dudosa reputación, entonces está preocupada, hay una sensibilidad. Podemos después discutir profundamente sobre si la forma de pensar de ella es buena o es mala, si es prejuiciosa o no, pero a partir de la sensibilidad que tiene del rol de hermana, eh, genera su catarsis en este sentido. Y el otro elemento, que si ustedes se fijan, que quizás también causa cierto, y apoya un poco esta idea, son las frases cuando, por ejemplo, ella le dice, le habla del arte, le habla de la poesía, le habla de los sentimientos. eh, y a mí, por eso les decía adelante, esto es súper importante que visualicemos la escena. Claro, en el fondo no es una discusión, si ustedes se dan cuenta, no es una discusión en que, por ejemplo, en este caso, la otra hermana, ¿cierto? Eh, Stella le devuelve a grito pelado no, pero ¿cómo pensáis eso de Stalin? No, se dan cuenta, o sea, es una conversación y piénsese usted cuando uno está en esa conversación así como controlando un poco, pero es intenso. Yo siento que en este caso Blanche, y según la disposición textual, es intensa, pero no es agresiva. Eh, porque tampoco no están en una discusión. Eso quiero que entiendan, ¿no? Tienen que ver también con el tema de la intimidad entre Exacto. estos dos personajes, ¿ya? Lo otro, chiquillos, que tienen que tener en cuenta que lamentablemente en este tipo de ejercicio nos colocan palabras que a lo mejor en nuestro vocabulario tenemos un tipo de significado, pero que en realidad si es tomado en distintos contextos va adquiriendo ciertos matices, ¿ya? Entonces es feo lo que voy a decir, ¿ya? Pero la prueba de transición, a diferencia de nuestras pruebas de colegio, tiene trampas, ¿ya? Tiene trampas porque quiere pillar al estudiante, ¿ya? Por eso igual se espera, ¿no es cierto?, que en un par de años más la prueba sea un poco más acorde, ¿no es cierto?, a lo que nosotros, cómo estamos enseñando en el colegio, porque en lo personal, y yo creo que el profe Jorge también, colocar en una prueba de unidad, por ejemplo, en el colegio, alternativas trampa, éticamente, y nosotros como profesores no lo hacemos porque no se debe hacer, pues si la finalidad de nosotros es ver si aprendieron o no, no pillarlos, ¿ya? Entonces lo que hace esta pregunta es pillar al estudiante. ¿Se entiende? Sí, mira, y es súper interesante lo que está pasando en el chat, chiquillo, y es lo que pasaría en la sala de clase en una discusión súper normal. Esta pregunta genera, cuando yo la leí y la analizamos, ¿cierto? Genera cierta reticencia entre la forma y el fondo, ¿ya? Pero aquí la pregunta apunta al fondo, finalmente, eh, ¿por qué ella está así? Es porque está preocupada por su hermana, hay una sensibilidad especial en ese sentido,
y en el texto en general no apunta a que estén discutiendo para que haya agresividad, ¿ya? Y si ustedes miran el uso de las palabras, tampoco hay como palabras, claro, las ideas no son las correctas, son un poco denotativas, ¿cierto? O apuntan a bajarle ¿cómo se llama? A criticar a Stalin, pero no hay una agresividad verbal en términos de insultos, por ejemplo. Y ahí nosotros podríamos decir fehacientemente sí, en realidad sí es agresiva, pero en el fondo, por eso dice al concluir, después de todo, ¿qué pasa si en realidad ella está preocupada, sensibilidad especial de hermana hacia su hermana y hacia lo que está pasando? Y en el ensayo la respuesta se vio, porque de hecho la alternativa B y C fueron las que más respuestas tuvieron. Entonces, no hay tanto disparidad, ¿ya? Eso vale. Ya. Espero que les haya quedado claro. Seguramente vamos a seguir con la polémica, pero la idea es que avancemos porque nos quedan 8 minutos, ¿ya? Número 3. ¿Qué característica define a Estela? ¿Ya? Elegante, ignorante, descuidada o apasionada. Ya recuerden que Estela es, ¿no es cierto? Como lo dice acá, es la pareja de Stanley, es la que recibe toda esta crítica de este hombre. Entonces, a partir de lo que nosotros leímos, ¿cómo sería Estela? Y yo creo que con esta alternativa ustedes mismos también se van a dar cuenta del tema de la intimidad, ¿ya? Porque a pesar de que su hermana le está diciendo cómo ella percibe a su pareja, ella sigue estando ahí, como que no dice, ya no, sí, tienes razón, voy a separarme de él. Al contrario, le dice como, ya te escucho, pero ella como internamente sigue estando para él. Sí, mira, antes de pasar a esto, solo para cerrar la pregunta anterior, vale, disculpa. Hay una pregunta que dice en el chat ahí, ¿tiene que haber insultos para que sea agresivo? No necesariamente, Miguel, pero por eso les decía que tenemos que leer el texto completo. Y en el texto nos da la impresión de que sea una pelea verbal, e incluso con buenas palabras, para que sea agresivo. Ese es el punto. El texto nos entrega la información para entender de que está en una conversación franca, muy franca, entre ambas hermanas, donde una aceptó escuchar las verdades que la otra iba a decir. Podemos discutir largamente si son verdades buenas, son verdades malas, estamos súper de acuerdo, pero en ese contexto finalmente sí hay una sensibilidad y una preocupación por parte de Stalin. Ahora sí, y la mayoría en esta pregunta, ¿cierto?, sobre Estela, marcó la alternativa correcta, vale, que es la Letra D, apasionada, ¿ya? D. Una persona apasionada, que estas son una característica propia, ¿no es cierto?, de llevar a sus ideas también. Exactamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes respondieron bien? A ver, hoy no alcanzo a ver. Sí, Nicole, Yesenia, Carla, Martina, Yamed, Marcos, Millaray, Nicole, Yesenia, Carla, Marcos, Felipe, Nicole, la Francisco Millaray, Espinosa. Milenka, Marcos. Muy bien, ¿ya? Muy, 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 muy bien. Felicidades. Carita feliz. ¿Por qué se declara indignada, Millaray? ¿Dónde están? Aquí. Ya, pasemos a la 4. Aquí ya tiene que ver con lo que estábamos viendo anteriormente respecto al conflicto, ¿ya? Si ustedes toman en cuenta lo que nosotros vimos hace un ratito atrás sobre lo que es el conflicto dramático, ustedes tienen que interpretar el conflicto dramático a partir de todo el texto. Entonces, ¿cuál sería el conflicto entre estas dos hermanas? A, el temor de Blanche de ser odiada por Estela. B, la culpa de Estela por estar enamorada de Starly. C, la falta de criterio con que Blanche increpa a su hermana. O D, el rechazo de Blanche por la relación de su hermana con Starly.
¿Cuál sería la alternativa correcta a partir del diálogo entre estas dos hermanas? ¿Cuál es el conflicto que hay entre estas dos? Entre Blanche y Estela. Veamos. ¿Estamos listos? Ay, que hace calor. ¿Tienes calor, vale? Hace mucho frío. Tengo calefacción por losa centralizada. radiante. No puedo modificarla así. Es horrible. Ya, mientras tanto, acabo de poner en la descripción y en el chat el link de la asistencia antes de dar la respuesta correcta a esta pregunta, que ya esta es literal también, bastante literal. O sea, en realidad hay que tomar en cuenta la totalidad del texto y el ejercicio que hemos estado haciendo todo este rato nos va a ayudar a responder más rápidamente la alternativa, que es la alternativa D, el rechazo de Blanche por la relación de su hermana con Stanley. Sí, vale. Y agregar que acá, en este caso, el 80% de los alumnos que rindieron el ensayo la tuvieron correcta. Así que Así muy que bien. felicidades, chicos, por sus respuestas correctas. Ya, vamos a las 5, por lo menos para que terminemos el texto. ¿O ya estamos en la hora? No, terminemos el texto. Ya, la número Leámosla, 5 no leámosla, ¿sí? Uh-huh. del texto se concluye que el motivo por el cual Blanche retrocede sobresaltada en el relato es... Esta es la número 5. A. El susto que le provoca a Stanley por su violenta y hostil forma de ser. B. La sensación de culpa que le causa haber hablado mal de otra persona. C. El malestar que le provoca la respuesta de su hermana sobre su relación. O D. El miedo a ser descubierta por Stanley debido a que estaba hablando de él. Y para ello tenemos que tener en cuenta las acotaciones. ¿Ya? Las acotaciones que están en el texto. ¿Ya? Porque una cosa es lo que dice Blanche y otra cosa es cómo actúa frente a lo que está pasando. Entonces, la alternativa correcta, como dice Martina, Millaray, Patricia, Felipe, Martina, Francisco Espinosa, ¿ya? Es la letra D, ¿ya? El miedo a ser descubierta por Stanley, ¿ya? Muy bien, a Nicolás y Stephanie. La 6. ¿Qué significado tiene la palabra amparo en el contexto del fragmento? ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las palabras y el contexto. En este caso, la alternativa correcta, si nosotros vamos viendo bien y nos devolvemos al texto, la palabra amparo está aquí arriba. Al amparo del ruido del tren, Stanley entra por la derecha de la sala. Volvemos a la pregunta, obviamente tenemos que leer más, pero como estamos en contra del tiempo, vamos a ir un poco más rápido, ¿ya? La alternativa correcta es la letra C, cuidado, porque Stanley entra sin ser escuchado por el ruido provocado por el tren. Muy bien, Martina, Nicolás Delva, ¿ya? Y la última, íntegro, que también es una pregunta vale. de... Ya. Antes de pasar a la siguiente, aquí en esta pregunta, claro, la mayoría tuvo sí correcta la alternativa C, pero también hubo un grupo importante de alumnos que marcó la B, que dice momento porque al mismo tiempo que Stalin entra se oye el estruendo del tren. Esta pregunta es súper buena porque, a diferencia de la siguiente, nos entrega un poquito más de información, tanto en la pregunta como en las alternativas, ¿ya? Y respondo un poco lo que pregunta Carolina González. No es que vaya a ser necesariamente un sinónimo, pero sí que mantenga el sentido de la oración, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, las 6, sí nos está preguntando, de hecho, nos pregunta por el uso, es decir, cuál es el propósito de por qué la palabra está usada en ese contexto, y nos da un motivo, la alternativa. La alternativa B, a pesar, la trampa está en que en realidad la palabra que se nos sugiere o el significado que se nos sugiere no es el correcto.
¿ya? Momento se refiere a lugar, espacio, pero no a cómo uno ocupa ese lugar y ese espacio. En cambio, la alternativa C sí nos apunta a cómo estamos utilizando o cómo el actor o el intérprete, ¿cierto?, va a tener que entrar en escena, es decir, va a tener que entrar con cuidado para no ser escuchado por los otros personajes, ¿ya? Y textualmente lo mismo ocurre con Stanley, ¿ya? Eh, Recuerden ustedes, las palabras apuntan a mantener el sentido, no necesariamente un sinónimo literal, sino el sentido, el significado de la oración, ¿ya? Y eso es súper importante. Ahora sí, vale, la alternativa, la pregunta La 7. alternativa correcta, la 7, íntegro. Si se fijan, las 6 y las 7, ambas son preguntas de vocabulario contextual, ¿ya? La diferencia es que en las 6 tiene, además de la palabra, una contextualización, como dijo el profe, que es súper importante tenerla en cuenta al momento de reemplazar la palabra. En la número 7 no tenemos esa contextualización, porque así era antes la PSU. Se supone que en esta nueva PSU van a tener el vocabulario contextual como los ejercicios de la número 6, por si acaso, ¿ya? Entonces, en la número 7 tenemos la palabra íntegro. Vamos a ir al texto a ver. Pucha. Ay, acabo de escuchar algo. Ya, a ver. Íntegro, ya. Si solo fuese común, pero íntegro. Aquí se refiere, ¿no es cierto, Blanche? A Stanley. O sea, si él solo fuera, él es común, pero por último, que sea de esta forma, que sea íntegro. ¿Ya? Y recuerden cuál es la opinión que tiene Blanche de Stanley. En este caso, 7, la palabra íntegro podría ser atento, sencillo, honesto o aplicado. Esperamos un ratito. Sí, la mayoría ya puso alternativa CC, hay una D por ahí, CCC, mañana, no sé quién puso mañana, pero CCC. Bueno, la alternativa correcta es la letra C, honesto. Una persona íntegra, se dice comúnmente. Una persona honesta, con buenas intenciones, general, en este caso. Se refiere la mujer Blanche sobre su cuñado. ¿Ya? ¿Cómo estuvo la estadística en esa pregunta? De las 7, sí, fue en la alternativa C, el 50 y casi el 60% respondió correctamente esa alternativa. Bien. Bueno, chiquillos, lamentablemente estamos en la hora. Sería genial poder hacer toda la retroalimentación, pero como ustedes se dan cuenta, no alcanzamos, porque además tenemos que, como dije al principio de la clase, hacer un breve recordatorio, porque tenemos que tener por lo menos esa información media fresca para poder contestar en estas preguntas, ¿ya? En lo personal, les informo a los chicos que nosotros como profes, yo sé que es difícil tener esta clase así, pero nos estamos capacitando para tener más herramientas, ¿ya? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos más herramientas, sepamos manejarlas bien, las vamos a ir incorporando a nuestras clases online para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho. Exacto. Solo para ir cerrando ya, nos comprometemos con la profe Vale, no lo habíamos hecho todavía, pero lo vamos a hacer. Del ensayo 1 y 2, vamos a ver esos textos y aquellas preguntas que tienen mayor complejidad y vamos a hacer un videito para subirlo la próxima semana. Y así no nos vamos atrasando. Y mañana van a recibir el link para hacer el ensayo o mini ensayo en realidad, número 3 de lenguaje. Vale. Bueno, más que decir gracias por conectarse, por estar atentos a la clase, por participar, que en realidad tratamos de hacerlo lo más interactivamente posible, porque sería muy fome que estuviéramos siempre todo el rato leyendo un PowerPoint. Entonces, como ustedes participan, en verdad la clase es bastante dinámica y gratificante para nosotros.
Así que se agradece mucho su participación, su disposición. Sabemos que no la estamos pasando todos muy bien, pero a partir de lo que nosotros estamos haciendo, ayudarlos a ustedes un poco a desconectarse de lo mejor lo tormentoso que podría ser el día a día encerrado en tiempos de pandemia. Participar en estas clases nos ayuda un poco a despejar la mente de forma productiva. Exactamente. Ya, chiquillos, y solo respondiendo a la última pregunta que hacen ahí, ¿hasta cuándo se va a poder? Ustedes saben que generalmente va a estar abierto, yo creo que hasta el miércoles a mediodía, ¿ya? O sea, miércoles a las 2 de la tarde de la próxima semana, yo cierro el cuestionario para que vayan contestando. Y para reforzar como algunos aspectos técnicos, chiquillos, cualquier dificultad, cualquier problema que tengan, o que tengan para responder, se comuniquen con su profe jefe o se comuniquen conmigo para poder ir ayudándonos. Así que a la distancia, un abrazo grande, fraterno, fuerte, cariñoso, y pronto nos estaremos volviendo a encontrar, ya sea por esta pantallita o en el colegio, Dios De quiera, alguna forma, pronto. ¿ya? Cuídense mucho, chicos, ánimo, les mandamos un abrazo y nos queremos ver pronto, pero hay que estar seguros primero de eso, ¿ya? Cuídense, aprovechen las instancias de charlas que nosotros les damos, la información por parte de orientación, para más o menos ya tener claro si es que aún no tiene más o menos claro qué es lo que quiere estudiar, pero por lo menos para que vaya averiguando y no le pille la máquina. Sí. Ánimo nomás, chiquillos. Cuídense, Nos estamos viendo. Chao, chao. un abrazo.